lo que vamos a presentar el día de hoy va a estar dividido en dos secciones. La primera es acerca del proyecto, como se ha hecho de manera rutinaria en todas estas 5 conferencias, para situarnos en el proyecto, sobre todo de qué trata, de qué va. Y lo segundo es acerca de los hallazgos, de algunos de los hallazgos que muestra y que tiene de manera virtuosa o las virtudes que tiene este último volumen. Sobre el proyecto, consta de 5 volúmenes. Todo esto inició con un proyecto personal que inicié con la Universidad San Marcos en el año 2015 al 19. En el año 2019, el gerente Luis Martín Bogdanovich, gerente de ProLima, visitó el Colegio Real donde yo sigo trabajando. Esto ocurrió en el 2019 y en agosto me hizo la invitación para que este libro que había producido para la universidad sea presentado por ProLima, porque es un libro que hace un estudio tanto de investigación histórica como también del proceso de restauración de un monumento que está en Tacna. Entonces me hizo la invitación para que se haga esta presentación de tal manera que también este tipo de proyectos se aplique ya no a un monumento de fuera de Lima, sino a todos los que estaban contemplados en el plan maestro, que aproximadamente son de 60 para arriba, ¿no? Entonces, esto ocurrió en el 2019. En noviembre es que recibo la invitación formal para poder formar parte de ProLima, y también es donde ingreso a ProLima y me encuentro con una serie de informes que el staff de historiadores contratados de manera permanente en ProLima ya había desarrollado, y estos son informes técnicos que se enviaban al Ministerio de Cultura para que puedan ser evaluados y proceder después con la restauración. Estos sirvieron también de insumo para que puedan ser editados y también publicados, formando parte de los libros que he mencionado. Y es interesante porque, claro, el staff de historiadores también formó parte de los autores de los libros. Estos son, a quien he mencionado, los historiadores de planta de ProLima son Gerardo Guamaní, Eduardo Gutiérrez, Juan José Pacheco y Natalia Deza. Después, en 2020, el 2 de noviembre, es que propongo el proyecto editorial de realizar una colección con todos estos estudios divididos cronológicamente en siglo XIX, siglo XX y Santa Beatriz. Y esto sí se desarrolló conforme transcurrieron los siguientes años. A ver un momentito. Y al cual yo tuve que sumar algunos historiadores del arte que pudieran acabar o completar los estudios faltantes tanto del centro histórico como de Santa Beatriz. Además de eso, bueno, algunos de ellos son egresados de la Escuela de Arte de San Marcos, así también como profesionales activos y bastante conocidos en el ámbito académico de estatuaria pública. Me refiero a Daniel Bifian, por ejemplo, a Rodolfo Monteverde y, bueno, sensiblemente fallecida Tania Pérez, que falleció en el mes de enero de este año. Conforme se hizo este equipo, se desarrollaron todos los artículos que comprenden los 5 volúmenes. En total fuimos 11 articulistas. Y el material fue tan vasto de esta investigación que fue necesario dividir el siglo XX en 2 volúmenes, parte 1 y parte 2. Primera parte, segunda parte. Entonces ya no solo fueron 4 volúmenes, sino que se le sumó un 5.º volumen, que es el que vamos a presentar, y que tiene que ver con los monumentos que estuvieron en el Centro Histórico de Lima, pero por muchas razones o bien se perdieron, se robaron, para ser más concreto, o tal vez se lo llevaron como botín de guerra, o tal vez por cambio de jurisdicción del Cercado de Lima terminaron permaneciendo o perteneciendo a La Victoria, por ejemplo, o a Breña, o a Lince, o a Jesús María. Entonces, de esa manera se conformó los 5 volúmenes, y el 20 de diciembre del 2022 se presentó el primer volumen. Luego, ya en este año, se presentó los siguientes volúmenes. Claro, el volumen 1 fue reeditado, aumentado, corregido, y el 15 de enero de este año, a portas del aniversario de Lima, se presentó en el Teatro Municipal la colección completa. Bien, entonces a lo que nos vamos a dedicar es a el 5.º volumen. Perdonen que se vea un poquito incompleto, de repente las demás diapositivas se van a ver un poquito incompletas en ese margen, es un tema técnico.
Este libro tiene 559 páginas. No está dividido por partes, a diferencia de los demás libros, de los demás tomos. Tiene una parte en concreta que va directo al grano de cuáles son los artículos y monumentos. Cada artículo está dedicado a un monumento específico o a un conjunto de monumentos específico. En total tiene 18 artículos y empezamos mencionando todos. El primero de ellos es las esculturas, es el conjunto de esculturas de Poseidón y Colón que estuvieron en la Alameda de los Descalzos. El conjunto de esculturas, 18 esculturas que estuvieron en el frontis de El Molino Santa Clara, una exposición que ya se dio de manera mucho más amplia. Se dio, a ver, vamos a ver la diapositiva. Bueno, se dio el año pasado, fue una conferencia amplia sobre estas esculturas. También están las 26 farolas que estuvieron originalmente en la Plaza de Armas desde 1865 hacia adelante. Por otra parte, están las 3 esculturas que formaron parte del Hospicio Manrique. Aquí se ve solo una, que es la Caridad, la Fe y la Esperanza también forman parte de este conjunto. También se hizo una ponencia específica sobre este conjunto ya el año pasado. Acerca del hallazgo, esto lo vamos a ampliar un poquito más, más adelante, sobre otoño y primavera, que son estas 2 esculturas que estuvieron en la Plaza Santa Ana, hoy Plaza Italia. Por otro lado están las esculturas que estuvieron en el Palacio y Parque de la Exposición y que fue un vasto número, aproximadamente 500 esculturas, y que también tuvieron su conferencia el año pasado. También se suma la fuente Unanue, y ya vamos a saber por qué se llama Fuente Unanue, que actualmente está en Breña y que estuvo originalmente en el Cercado. El conjunto de 2 esculturas de Baco y una amazona que estuvo en el Tajamar, en la zona del Rímac, pero originalmente estuvieron en la Plaza Santa Ana. El monumento a San Martín, que estuvo originalmente al frente del Palacio de la Exposición y actualmente está en el distrito de Barranco mutilado. Por otro lado está el conjunto, bueno, está también mutilada esta escultura que estuvo en la avenida Wilson, ex Avenida del Sol, en el cruce con la avenida 9 de diciembre o Paseo Colón. Este es el monumento a los ingenieros polacos, pero originalmente fue el monumento dedicado a Eduardo de Habich, que estuvo aquí cerca, en la plazuela San Agustín. La escultura del minero, que está actualmente en el Ministerio de Energía y Minas y que estuvo primero en el museo, en realidad en el Palacio, en el edificio del Ministerio de Fomento, que hoy día es el Museo Metropolitano de Lima. También el monumento Manco Cápac, que hoy le pertenece a La Victoria. Este monumento del cual ya no hay rastro material, que estuvo ubicado en el Rímac, en el cruce de las avenidas Morro de Arica con Tarapacá, Alcázar. Esta escultura que actualmente está en un conjunto de viviendas en Breña. A ver, esta escultura, busto, que estuvo colocado al frente de lo que era el Colegio Mercedes Cabello, que representa a Pedro Barros, que fue un educador muy allegado al gobierno de Leguía. También está la escultura dedicada a Miguel Hidalgo, uno de los importantes, digamos, personalidades en la historia de México, en México revolucionario independiente. Y finalmente la escultura a Sánchez Carrión, ¿no? A José Faustino Sánchez Carrión. Esta escultura, que es bien conocida, que es el monumento a los caídos en el 41, se ha desarrollado como investigación, pero no ha sido publicado en el 5º libro. Y lo menciono porque va a haber una conferencia sobre este monumento. Tristemente está abandonado. Bien saben que incluso el Campo de Marte está en un estado de abandono, está en un proceso de remodelación, pero todavía no culmina y está bastante deteriorado el lugar. Y también el monumento, al quien tuvo incluso acceso el año pasado también, y estaba en estado calamitoso. Incluso se robaron algunas puertas, todas las puertas de bronce que tenían originalmente. El asunto es que se hizo la investigación, no se publicó porque ya habíamos cerrado, ya estaba en proceso de imprenta. Pero va a ser va a ser conocido por el público por la investigadora Betzalí Curi, que ella forma parte también del equipo de investigadores. Bien, aparte de eso, incluye este libro una cronología, una línea de tiempo que tiene que ver con todas las esculturas ya antes mencionadas, también con algunos de los eventos incluidos también en esta línea de tiempo, algunos de los eventos históricos más importantes y también que tienen que ver con la disciplina escultórica.
Por otra parte está una suerte de compendio de biografías de los escultores que han sido involucrados en las piezas que he mencionado y finalmente una reseña de los autores y los 4 autores que formamos parte de este libro somos Betzalí, Tania Pérez, Betzalí Curi, Tania Pérez, Max Espinal y quien les habla. Entonces, creo que ya entendido un poco el marco del proyecto y también un poco sobre el volumen, vamos a hablar acerca de casos puntuales en los que vamos a ver algunos hallazgos, sustentación de. Si bien hay algunos elementos que ya se conocen de estos monumentos, de los que pueden revisarse en internet, en fuentes bibliográficas, hay algunos aportes que son documentales y también analíticos que voy a precisar y que voy a mostrar como adelanto del contenido de este volumen. Bien, este volumen cuenta con 2 planos. El primer plano es donde están ubicadas todas las esculturas que comprende ese volumen, sus locaciones originales y también las locaciones en donde actualmente están. Como se puede observar, hay una distancia bastante notable, incluso en la zona de Ate, ya no forma parte del mapa cercano de Lima, cercado del centro de Lima, porque ahí en Chosica está ubicada una de las esculturas que mostré, que es Flora y Pomona. También están ubicadas en el distrito de San Borja, San Isidro, en Barranco también, en Jesús María, La Victoria, el Rímac también, donde estuvo el monumento a Leguía, y Breña, creo que ya lo había mencionado. Entonces empezamos por uno de los casos conocidos, que son las esculturas de Poseidón y de Colón. Como se puede ver en esta fotografía, estos machones o estas pilastras, en realidad son machones, no soportan ningún elemento arquitectónico. En el remate está ubicado, si se puede observar, Colón, y a la derecha, lastimosamente por el tema técnico de la proyección no se puede ver, pero ya está Poseidón. Bien, entonces este parque estuvo justo al frente de la Alameda de los Descalzos. Es decir, esta esquina corresponde a lo que antiguamente era la casa de Micaela Villegas o la Perrichole. Bien, aquí se puede ver en una ilustración de Brambilla que estos machones ya existían en la época virreinal y que formaban parte del paseo de aguas. Y que claro, cuando se amplió el predio de la casa de la Perricholi, se absorbieron a este predio, ¿no? Como se puede ver incluso aquí y en esta fotografía, ¿no? Como la comparativa. Por otro lado, la permanencia de esta casa llegó hasta casi finales del siglo XIX. Es más, si se puede observar en la ilustración de Brambilla, debajo de esta suerte de puente, que incluso se le llamaba Puente de Amat o Puente de la Acequia de Amat, por ahí transcurría la acequia que venía de Piedralíza. Y esta incluso surtía de fuerza motriz para la cervecería Bacchus. Entonces, eso se puede ver tanto en esta. Claro, aquí no tiene nada que ver la cervecería. En la cervecería se funda y se forma en el siglo XIX, pero aquí sí se puede ver. Incluso ahí en esta foto, cronológicamente, incluso con la función, ya funcionando esta cervecería, todavía operaba este riachuelo o esta acequia. El día de hoy ha sido reemplazado, bueno, no ha sido reemplazado en realidad, ha sido, digamos, restituido simbólicamente estas 2 esculturas con réplicas exactas hechas en fibra de vidrio, ¿no? Y haciendo una alusión al pasado. Ahora, ¿por qué se incluyen las figuras de Poseidón y Colón? ¿Qué tiene que ver esto, digamos, simbólicamente con las esculturas del Zodiaco? Bien, forma parte de un discurso burgués, forma parte de un discurso de modernidad del siglo XIX. Colón era visto como un héroe transatlántico que había introducido, o más bien dicho impuesto, una cultura que era la cultura occidental, ¿no? Incluso se puede hablar como una figura crucial en el proceso de invasión hispana o colonialismo hispano. Pero míticamente, en el siglo XVI al XVII, se juntó con la figura de Poseidón, con la figura de Neptuno. Por eso es que incluso en el Vaticano hay un fresco en el que se puede ver que Poseidón está guiando simbólicamente a Colón, que está en una carroza. Entonces, esta asociación
heroica y mítica que realza la figura de Colón, también formó parte del siglo XIX limeño peruano. Por esa razón es que cuando se inaugura el Palacio de la Exposición, al frente del Palacio de la Exposición se coloca la escultura Neptuno, y también para esa obra pública se traslada el monumento de Colón que estuvo en el RIMAC hacia la plazuela de la Exposición. De tal manera que se forma este binomio Colón-Poseidón. Bien, entonces este binomio se replica en otras ciudades del Perú. Incluso en Tacna, cuando se colocó esta fuente que incluye como figura principal a Poseidón o a Neptuno, en el 69, en 1892 se incluye al costado, incluso se puede ver en sombras, ahí está la fuente, y en Tacna, donde hoy está el Paseo Cívico, donde está el conocido arco que se construyó en la década del 40, antes había una escultura de Colón, y esa escultura de Colón ya se trasladó a una pequeña plaza que tiene Tacna. Pero lo interesante es que se busca replicar esta idea burguesa de modernidad, ¿no? Hacer una conmemoración de lo que es la hispanidad a través de la figura de Colón, a pesar de ser genovés. Entonces, hay otras figuras de Colón que estuvieron en Lima. La de la izquierda es correcto, la de los descalzos, la del centro es una de las esculturas que formó parte del Molino Santa Clara, que también representaba a Colón. En 1881, cuando bombardean las costas de Chorrillos, lamento que no se vea el año, pero se puede ver la imagen de Colón decapitado porque cayó bajo manos de los chilenos, ¿no? Entonces los chilenos, cuando vandalizaron la zona de Chorrillos, también decapitaron la escultura. Y esa escultura lastimosamente se ha perdido, pero muestro estas tres imágenes para que se sepa el discurso, por dónde iba. O sea, casi toda plaza tenía alguna referencia o algún tipo de alusión a Colón. Ahora, bueno, aprovecho para mencionar que la escultura de El Molino de Santa Clara después se trasladó a la Casa Facalá en Trujillo. Y es ahí donde se ha sacado la réplica, y por eso es que hoy día una réplica exacta está en la plaza, cerca de la Plaza de Armas, en la Plaza Perú, donde antiguamente estaba el monumento a Francisco Pizarro y hoy día hay una fuente de agua. Bueno, ahí se ha colocado en un costado una réplica del Colón del Molino de Santa Clara. Bien. Por otra parte, hay dos esculturas de Colón. La de la izquierda está en la Casa Aliaga, aquí cerca, ¿no? Al costado del Palacio de Gobierno está la Casa Aliaga, y en 1857 se debería de haber colocado la escultura en la Alameda de los Descalzos, la escultura de Colón. Le he colocado en interrogación si esta es la escultura de la Alameda de los Descalzos, porque según el historiador del arte, Daniel Bifian, es esta la escultura que le pertenece a la Alameda, y hoy día está en la avenida Marco Polo, en Callao, en el Callao. La cabeza no corresponde porque ha sido restaurada la escultura, ¿no? Entonces la cabeza no le pertenece, hay una incompatibilidad estética evidente, pero y además una invasión con pintura o purpurina, y bueno, pero lo interesante es que, según la observación de Bifian, es la misma escultura, ya que la de la Alameda de los Descalzos no tiene el cartucho, no tiene en la mano este pergamino, tal como la escultura que está conservada en el Callao. El resto de esculturas sí tiene este cartucho, ¿no? Bueno, aparte de eso, en 1924, al revisar los textos, las memorias de la Municipalidad de Surco y Municipalidad de Barranco, se aprecia que Enrique de las Casas señala que había una buena relación con la Municipalidad de Lima, y la Municipalidad le proporciona una serie de objetos y también esculturas. Entonces sucede que ese año es que se traslada la escultura, las dos esculturas, tanto la de Colón como la de Poseidón. La de Colón, como se sabe, como se ha sugerido, está en el Callao, y la de Poseidón terminó por acuerdo con el municipio de Barranco, Surco, en el Paseo Sáenz Peña. Esta es una foto que está fechada específicamente en 1926. Hay otra fotografía que circula en internet que no está fechada, pero al comparar una con otra, y gracias a que, bueno, la anterior es una fotografía impresa en periódico, por eso es que no se ve con resolución el detalle, pero he enmarcado en celeste esa mancha blanca que parece un sólido recto y vertical, que corresponde efectivamente a la escultura de Poseidón. Entonces, esta foto, que no tenía fecha,
puede ser del año 1926 o cercana a 1926, lo que corroboraría que después del 24 por lo menos llegó esta escultura. Lastimosamente, en la memoria de Enrique de las Casas, el alcalde, no se señala el nombre de la escultura que se traslada, simplemente se habla sobre escultura y jarrones, punto. ¿No? Ahora, bueno, aquí tienen el detalle, se ve bastante, es identificable que se trata de la escultura de Poseidón. Bien, por otro lado está la investigación, estos son algunos alcances de la investigación sobre Poseidón y Colón. Ahora entramos a la investigación que fue bastante detallada del el molino de Santa Clara que la ofrecí el año pasado, pero vamos a hacer un repaso, ¿no? Sobre todo de los principales aportes de esta investigación. Sí, el 7 de agosto del año pasado fue esta conferencia y sí, no dejo de otorgarle, ofrecerle mi gratitud, sobre todo a José Castillo Reynuso, descendiente de Luigi José Reynuso, el constructor del molino de Santa Clara, y también a Iván García Meyer, quien fue el que inició la investigación en la década del 80 sobre las esculturas del molino. Ellos me proporcionaron información muy valiosa y a estas agregaron algunos datos más, ¿no? El aporte principal de esta investigación sobre las esculturas del Molino Santa Clara es que se identificaron 27 esculturas, 18 en el exterior, 9 arriba, 9 abajo y 9 en el interior. Este es el plano del Molino Santa Clara. Como se puede ver, la parte de celeste es el vestíbulo principal y uno de los aportes de esta investigación es, gracias a la referencia de José Castillo, él conserva por herencia familiar este lienzo que puede atribuirse al círculo de Nicolás Palas o a los hermanos Palas y posiblemente a de Pancho Fierro, y donde representa el interior del Molino Santa Clara. Esta es una imagen inédita, hasta el día de hoy no se conocía, y donde se puede ver al mismo Luigi José Reynuso en su caballo. Esta es una imagen relativamente presente en el año 2008 del interior del molino. Como se puede ver, ha sufrido transformaciones, ha sido lotizado de manera informal y mucha gente vive allí. Bien, hay otro lienzo que hace pendant con el anterior y donde se puede ver incluso al mismo señor Reynuso, el creador del molino, el constructor del molino, también a caballo y en la puerta de su molino y boca calle. Además está, por ejemplo, esta boleta que me alcanzó José Castillo Reynuso, en donde se puede ver la firma de Luis José Reynuso y su hermano. En realidad, el molino fue fundado por ellos, pero por una diferencia familiar terminó siendo asumido por Luigi José Reynuso. Entonces ahí se ve que incluso deslinda completamente a su hermano porque tacha en la boleta de venta de esta cantidad de trigo que vende. En un documento en el Archivo Histórico Municipal se pudo encontrar que en el año 43 había una oferta de venta de todas las esculturas que estaban en el molino, pero la municipalidad no lo aprovechó y no lo compró. Y bueno, queda constatado con este documento que hasta el año 43 todavía no se había desmembrado, no se había vendido, todavía permanecían en conjunto las esculturas del molino. Ese mismo año, el año 43, se ordena el descenso de las esculturas y termina siendo rematado en anticuarios. En el año 50, en un anuncio del comercio, se menciona todo lo siguiente, ¿no? Que se va a vender, ya está a la venta algunas piezas de mármol de Carrara que representan a Diógenes, Marco Polo, Colón, Andrea Doria, Volta, Maquiavelo, etc. Alguna de estas esculturas fue, si se quiere, por un sentido de identidad italiano, comprado por el Museo de Arte Italiano y que hoy día se conservan. Son 4 las esculturas que conserva este museo. He subrayado a Marco Polo, Andrea Doria y Volta porque son las esculturas que lastimosamente no se han podido identificar, se han perdido. Aquí se puede ver las 2 esculturas que permanecieron exhibidas en el exterior del museo y sumamos la escultura de Colón, que ya lo había mencionado. Aquí se puede ver a Jaime Orbegoso, que era el dueño de la Casa Facalá en Trujillo, y lo que había mencionado hace un momento, la escultura se conservó allí, se conserva allí hasta el día de hoy,
y el equipo de Prolima, el equipo de escultores fue a sacarle el molde a la escultura y ya está la réplica en la Plaza Perú, como había mencionado. Otro aporte de la investigación de las esculturas de Molino Santa Clara es que el escultor que hizo gran parte de estas piezas parece que tomó como referentes algunas tarjetas fotográficas de personajes o personalidades importantes de la historia, de la literatura, de la historia, de la filosofía. Y ese es el caso de Ernest Hillemacher, del cual se ve una composición exacta en postura, ¿no? Y lo más probable es que haya tomado como referencia esta imagen y para hacer una representación en bulto, en escultura, lo cual es un proceso creativo complejo, es un proceso técnico complejo, pero es interesante ver de dónde provienen las posibles referencias de estos escultores. Además, la escultura a Dante Alighieri probablemente también tenga esta procedencia de una de las tarjetas fotográficas que vendía Ernest Hillemacher. Por otro lado, se debe entender que estas esculturas del Molino Santa Clara se colocaron en un contexto. El Molino Santa Clara nunca fue un predio estatal, para empezar, sino fue un predio particular, privado. Consiguió los derechos del funcionamiento, sí, ante la beneficencia pública, pero toda la arquitectura fue un proyecto netamente familiar de los Reynuso. Entonces tomó muy posiblemente, por no decir 100% seguro, como referencia las esculturas que se colocaron en la Galería Uffizi. En la Galería Uffizi, como ustedes pueden ver en las hornacinas, están representados distintos personajes de la historia, trascendentes en la historia italiana. Pero a este se le sumó algunas figuras que no están incluidas en la Galería Uffizi. Por ejemplo, se ha sumado la figura de Garibaldi, se ha sumado la figura de Mazzini, se ha sumado la figura de Víctor Manuel II, personalidades que tenían que ver con la unificación italiana que se estaba desarrollando durante los años donde operó el molino. Es más, se puede decir que fue un homenaje a esas figuras heroicas que en ese momento estaban luchando y tratando de unificar los reinos divididos de Italia, sobre todo separados por la invasión austriaca. Entonces es interesante, no solo es un homenaje a la cultura italiana, sino también a las personalidades que lograron la unificación o el Risorgimento italiano. Por acá a la izquierda tenemos a la imagen de Galileo Galilei, que muy posiblemente tomó como referencia estas otras esculturas de Costoli, de Aristodelmo Costoli. Por otro lado, Bartolini hizo este modelo y posiblemente el escultor que se encargó de la pieza del Molino Santa Clara también tomó como referencia. Hay incluso referencias más precisas. En este caso, este lienzo que representa a Víctor Manuel II de Andrea Bestegui es posturalmente la misma que tiene la escultura, incluido el puño que prensa o que aplasta el plano de Italia, ¿no? Entonces, es interesante ver, nuevamente repito, las referencias en las que se basaban los escultores. Entonces, esta búsqueda de referencias artísticas, estéticas, también nos llevó a indagar otro campo, que es el simbólico. Bien, hemos entendido que hay un carácter patriótico, hay un carácter histórico-cultural, pero ¿qué hace la figura de Diógenes, el principal filósofo cínico griego, en este conjunto, ¿no? Lo que se plantea como hipótesis es que se trata de un mensaje moral. Diógenes tenía una característica especial, criticaba todos los bienes o las posesiones materiales, es decir, la avaricia, el hecho de vivir con comodidades, a él le resultaba bastante incómodo. E incluso Diógenes Laercio, que es el biógrafo de este Diógenes, son dos Diógenes diferentes, al momento de describir un pasaje de la vida de Diógenes de Sinope, este es Diógenes de Sinope, relata que Diógenes fue a Atenas con un candil y en pleno día, a voz alta, preguntaba: estoy buscando un hombre, ¿dónde lo encuentro? Y esta es una referencia a que no encontraba moralmente a un hombre, digamos, constituido, porque en Atenas había una suerte de vida banal, vida muy material, superficial,
Y él iba a criticar eso. Entonces, por ello es que uno de los atributos de Diógenes es la linterna o la lámpara. Y es interesante porque en una descripción se señala, ¿no? Que Diógenes tenía originalmente la linterna en la mano, pero después se desprendió. Y esta mano estuvo en la cafetería del Teatro Municipal. Actualmente se ha desaparecido. Entonces es interesante, por lo menos ya sabemos que esa mano que está vacía, que se puede apreciar, la mano izquierda, pues tenía como atributo la linterna, que es parte de su iconografía. Por otro lado, para, digamos, sintetizar, ¿no?, el discurso general de todas estas esculturas, en primer lugar, sí, es un patriotismo ante la unificación de Italia. Es un vínculo fraterno con América, porque se incluye la figura de Cervantes. Cervantes tampoco tiene que ver con la historia de Italia necesariamente, pero haciendo un análisis, sí tuvo que ver con la batalla de Lepanto, porque en Lepanto ayudó a, digamos, a la Liga Romana, la Liga Católica. Y ahí la Liga Católica fue la que fue impulsada por uno de los reinos, si mal no me equivoco, de Borgoña, de Italia. Entonces, esa conexión, y además porque, o sea, digamos, Cervantes es una pieza clave en el español, también incluye la figura de Colón. Entonces, es no solo las figuras trascendentes de la historia italiana, sino también aquellas que tengan que ver con un lazo americano o con un lazo peruano. Es por esa razón que se incluyeron algunas figuras escultóricas como Italia, la alegoría de Italia, la alegoría de América, y también esto, y claro, lo que he mencionado, Colón y también Cervantes. Además, existen algunas esculturas que no las he incluido aquí en esta exposición, pero las mencionamos en la conferencia correspondiente, que representan a la música, la poesía, la arquitectura y la escultura, que son esculturas alegóricas y que tienen que ver con un discurso ilustrado. Es decir, yo como Luis José Reynuso coloco mis esculturas a la manera de la Galería Uffizi, coloco las figuras heroicas de mi tiempo, coloco las figuras importantes de Italia, también las que tienen que ver con América, y también demuestro que tengo cultura a través de estas alegorías. Entonces es esa el discurso. Ahora, esto es en cuanto a las esculturas exteriores, del exterior. En el interior hay una descripción en el diario El Correo del Perú que señala, ¿no?, en el interior, en el piso bajo, se encuentran 4 esculturas: Italia, América, Caridad, Justicia y Garibaldi. Y esto es interesante. Bueno, ni siquiera son 4. Bueno, la última, Garibaldi, se suma a este conjunto. Y es interesante porque estas esculturas se daban por perdidas, y en la búsqueda de información, América sí se conservaba en la casa de León de Vivero en San Isidro. Eso se sabía, pero no teníamos la confirmación, y con esta investigación confirmamos que todavía se conserva en la casa de León de Vivero, y esta es la foto de la casa. Además está la escultura de Italia, que antes de visitar la casa de León Vivero solamente teníamos esta figura, esta fotografía impresa. Pero afortunadamente también se conserva esta escultura en la casa de León de Vivero. También está la escultura de la Caridad, que también nos permitió corroborar que esta Caridad no es la misma que está en la casa de divorciadas, en la casa de la beneficencia pública. Ya son 2 esculturas completamente diferentes, ¿no? Interesante, porque esta escultura de Caridad originalmente fue hecha por Bartolini. El discípulo de Bartolini también replicaba este modelo, y a su vez el discípulo de este discípulo fue uno de los autores de estas esculturas que están tanto aquí en el Molino Santa Clara como en la Beneficencia Pública. Entonces es como una sucesión de la tradición neoclásica, ¿no? Por otro lado está la escultura de Giuseppe Garibaldi, también está conservada en la casa de León de Vivero. Afortunadamente ya hay una oferta de compra de parte de Prolima. Es posible que proceda a hacer esta compra porque todo el predio, toda la casa de León de Vivero está en venta. Entonces no sabían cómo deshacerse de las esculturas y felizmente, bueno, coincidente, a veces parece casualidad, a veces parece causalidad, no sabemos si el destino, qué sé yo, etcétera,
Pero en el momento en que se hizo esta investigación también se estaba poniendo en venta las esculturas, se ha coordinado, estas fotos que he mostrado anteriormente son de este año precisamente porque Prolima ha ido a visitar y a ver en cuánto se podían cotizar estas esculturas. Entonces esto ya le pertenece a la parte administrativa de Prolima, pero ya está en proceso de compra y eso es bastante interesante. Ojalá llegue a buen puerto. Por otro lado está la escultura de Justicia. Justicia está mencionado en el documento que mencionamos del Correo del Perú, pero además en un inventario completo hecho a mano, certificado, incluso aparentemente es un documento del Archivo General de la Nación. Digo aparentemente porque esta es una copia que me proporcionó José Castillo. Se puede leer que en las obras de adorno en el patio están 2 estatuas de mármol, Caridad y Justicia. Entonces, se certifica que Justicia fue parte del conjunto interior de esculturas. Pero no solo eso, sino que la escultura que hoy día se conserva en la plazuela de El Cercado, muy cerca de la avenida Sebastián Lorente, es la Justicia que estuvo en el Molino de Santa Clara, por una razón muy clara. No está escrito Justicia a la manera latina, es decir, no está en latín, sino está escrito en italiano. Y todos los pedestales de estas esculturas tienen un nombre en italiano. Por eso es que Colón no dice Colón, sino dice Colombo. Entonces, resulta eso ya una certificación de que esta escultura tal vez fue una de las primeras que salió del molino. Porque recordemos, esta foto, si bien es del año 1942, el documento que mostré de oferta de venta a la municipalidad y que no se concretó es del año 43. Entonces, antes de esa oferta, un año antes, ya la escultura estaba en la plazuela del Cercado. Bien, entonces, es interesante porque esta investigación nos permite tener más claridad sobre la cronología de movilización de estas esculturas. Por otra parte, existieron esculturas en el interior, 3 de ellas que ya no existen, pero que están descritas en el Correo del Perú. Una se dice que es la Modestia, y la otra 2 niños en sus cunas. Ahora, se dice que fue hecha por Lombardi, y claro, el escultor Lombardi tiene esculturas de esa temática. Y cuando se revisa la obra de Lombardi, uno puede entender que esta Modestia no es otra que la Donna Velata, es decir, la señora en velo o la señora velada. Entonces, probablemente lucía así esta escultura del interior del Molino Santa Clara. Y las del interior también podían haber lucido, las de los niños habían podido lucir de esta manera. Ahora, hay un reportaje que le hacen al hijo o a uno de los descendientes de Luis José Reynuso. Y él cuenta, no narra. Sí, recuerdo el interior de este molino, había unas esculturas. Fueron en número 28, señala. Recuerdo especialmente a Cervantes, Volta, Garibaldi y Mazzini. Y eso no está ni en los inventarios, la escultura de Mazzini, ni en ningún otro lugar. Por eso es que en el proceso de investigación de las esculturas de Molino, yo puse en entredicho si es que realmente existía Mazzini. Pero gracias a uno de los documentos que me proporcionó José Castillo, hay un tacuino, que es una libreta de apuntes del escultor Santos Sacomano, que es el autor, por cierto, es el autor que hizo la escultura de Mazzini. Giuseppe Mazzini es uno de los principales referentes y los principales figuras políticas en el proceso de Risorgimento de Italia. Y esta escultura fue hecha en vida, es decir, retrató a Mazzini en vida. Ahora, esta escultura no es la misma del Molino, no se puede asegurar que sea la misma del Molino. ¿Por qué? Porque Sacomano también hizo una de cuerpo entero. Pero en el tacuino que me proporcionó una copia, un facsímil que me proporcionó José Castillo, se puede leer lo siguiente, ¿no? Luis José Rainuzzi se escribe, lo he escrito con I, no con O, Rainuzzi, en Lima, escribirle un par de líneas, él es quien tiene mi estatua. ¿No? Entonces, esto fue una prueba de que Santos Sacomano, al escribir esta suerte de ayuda a memoria y de comunicarle a alguien de que le tenía que escribir por telegrama, que escribir un par de líneas por telegrama, que él es el quien tiene mi estatua, hace una referencia de que hizo una obra para Luigi José Reynuso. Y Reynuso nunca salió, una vez que llegó a Perú, Lima, no regresó a Italia. Así que lo más probable es que se lo haya enviado por barco a
al molino, ¿no? Al interior. Esta, por ejemplo, es una escultura de Mazzini, de cuerpo entero, y muestra estas esculturas para darnos una idea de tal vez cómo podría haber lucido o cómo pudo haber sido la apariencia de la escultura de Mazzini en el molino. Bueno, después de ver algunos inventarios de esculturas, en la Bomba Roma existían 4 bustos de Garibaldi, Mazzini, Víctor Manuel y el conde Cavour. De estos 4 personajes que forman parte de la historia moderna de Italia, repito, el Risorgimento. Y ¿qué ocurre? Que existe una cabeza de Mazzini, pero no se puede asegurar si es la que pertenecía a la Bomba Roma o de pronto a otra colección familiar, pero de saber si es que esta cabeza le pertenecía a el Molino Santa Clara sería un hallazgo impresionante. Pero se deja en duda. Lo interesante con esta pieza, que bueno, curiosamente forma parte de la colección del gerente Luis Martín Bogdanovich, esta pieza podría, digamos, sugerir que la figura de Mazzini era bastante reverenciada por los italianos en Lima, ¿no? Bien, entonces, haciendo la suma, tenemos 18 esculturas en el exterior del molino y 9 en el interior, ¿no? Entonces, esos son los aportes de esta investigación. Ahora, está el artículo de las farolas de Lima. Las farolas de Lima, se debe de recordar que la Plaza Mayor, la Plaza de Armas, tenía solamente este suelo de tierra, ¿no? Hay recreaciones, últimamente he visto circulando bastantes recreaciones con IA, con inteligencia artificial en redes sociales bueno, la inteligencia artificial no entiende que esto es tierra y lo pinta de verde, ¿no? Pero en realidad era todo tierra, ¿no? Y lo que se puede observar es que está solo la fuente de la Plaza Mayor, no hay más. Eso es en 1865, pero entre el 65 y el 69 ocurre la primera gran reforma de la Plaza de Armas. Y esta reforma, dentro del contexto del guano, dentro de una gran cantidad de dinero que ingresó por el comercio tanto formal e informal del guano, hizo posible que se importaran esculturas de mármol, que se importaran piezas de fierro fundido, como las rejas, como las 8 esculturas que están en el interior de este jardín central de la Plaza Mayor. La serie de los 4 continentes está ahí, la serie de las 4 estaciones, y hoy día están distribuidas en el centro de Lima. Lo interesante es notar que está esta farola, la que está en la mano derecha, ahí como he resaltado. El detalle de esta farola es que se le incluyó el escudo peruano. Al hacer un conteo y sobre todo una distribución de las farolas en la Plaza Mayor, se pudo localizar 26, o sea, es el número exacto que estaba en la Plaza Mayor y únicamente en ese lugar. Y como se puede ver en esta fotografía de 1910, detrás de este jinete, se puede ver el detalle del escudo peruano, ¿no? Disculpen que se vea un poco pixeleado, la resolución de la imagen no da para más. Pero en la base de las Fuerzas Armadas está un ejemplar de estas farolas. Bueno, lastimosamente hay una cultura, tal vez por desinformación, ¿no? De tratar de intervenir el patrimonio. Y bueno, acá lo han pintado de colores, ¿no? Esto ocurrió en el año 22 y el mismo año del 22, ProLima, ya enterado de esta existencia, fue a restaurar, fue a decapar la farola para que pueda verse la pátina original de fierro fundido, ¿no? Entonces, además de eso, esto forma parte ya de la investigación que realicé, pude detectar que esta farola es un ensamble de modelos de una fundición, la fundición Barbesat, o la fundición del Valle de Osno, Val d'On, francesa. Hay muchas piezas en el interior del país, en Lima, que provienen de esa fundición. Y el brazo de luminaria, que se puede ver en este rectángulo, ese es el modelo que se escogió. Y al comparar la pieza en catálogo con la pieza fundida, lastimosamente no se puede ver, pero a ver, sí, aquí yo coloqué un círculo para que se pueda observar que había un punto de soldadura. ¿Por qué? Porque en la pieza original no hay soldadura que la una a esta pieza de anclaje.
Pero para poder unirse a la farola, al fuste de la farola, se hizo una soldadura. No se ve lastimosamente por el tema de la pantalla, pero está ahí, ¿no? Entonces, claro, se adaptaron las piezas. Además, la pieza central, el fuste, es una parte de esta pieza de catálogo. No es la base, sino solo el fuste, a partir de la mitad hacia arriba. Es más, el soporte central es más corto en la pieza fundida que en la pieza ofrecida por catálogo, si se puede observar este largo. Entonces, claro, forma parte de un ensamble, una selección muy premeditada y adicionalmente se solicitó que se le coloque el escudo del Perú. Ahora, bueno, ahí se ve otro modelo, incluso tenía una base, sí, de características neoclásicas, de fuste estriado, y en el año 35 al 40, no hay una precisión de la fecha, pero se retiran todas estas farolas y terminan en distintos puntos de Lima y también del Perú. Y tal vez hayan sido traficadas muchas de ellas. Y en su lugar se colocaron las farolas que el día de hoy todavía subsisten. Farolas mucho más altas que en su momento se pensó que eran más vistosas, que en su momento se pensaba que tenían más valor que las farolas anteriores. Entonces, las farolas, una de las farolas, 2 ejemplares de las farolas llegaron a Huánuco. ¿No? Se puede ver en esta iglesia de San Francisco de Huánuco que se pudo detectar que al frente de la iglesia se colocaron 2 farolas. Esta fotografía es del año 60 y hasta el día de hoy estas farolas todavía siguen en Huánuco, ¿no? Y gracias a un colega, un buen amigo llamado Marcos Flores, le pedí que por favor le tome fotografías y afortunadamente me proporcionó las fotografías y se puede corroborar fehacientemente que eran las piezas que estaban en la Plaza Mayor. Entonces, bueno, ese es el alcance de esta investigación. Pasamos ahora al de las esculturas del Hospicio Manrique, la fe, esperanza y caridad. La caridad, como bien se sabe, cerca del año 54 se trasladó del Hospicio Manrique a la Casa de las Divorciadas. También hemos hecho la precisión de que se tratan de 2 esculturas diferentes, ¿no? La escultura de la Casa de las Divorciadas y la escultura de la Casa del León de Vivero, que estaba en el Molino Santa Clara. Hasta el año 1945 se puede constatar con esta fotografía que no estaba la escultura, ¿no? Y eso nos ayudó a entender que en la década del 50 recién se trasladó. Además, sí, en 1954 al 53 se traslada tanto la fuente principal que estaba en la casa, en el Hospicio Manrique, que ahora está en la plazuela de San Francisco, aquí a media cuadra, y como las esculturas, ¿no? Las esculturas de la fe y la esperanza se trasladaron a un paradero desconocido hasta que reaparecieron en el año 71. A ver, a partir de la fehaciente evidencia de que la escultura de la Casa de las Divorciadas era la que estaba en el Hospicio Manrique, se elaboró una escultura, una réplica en fibra de vidrio que hoy día se ha colocado haciendo homenaje o se está haciendo memoria simbólica de dónde estaba colocada esa escultura, que originalmente estaba ubicada en la parte de al fondo del hospicio, ¿no? Donde está ese altar portátil al fondo. Hay unas fotografías también que han encontrado algunos patrimonialistas en donde se ve la escultura, solo que no la he colocado en esta diapositiva. Y bueno, ahí está ahora la escultura de manera simbólica, ¿no? a donde le pertenecía. Por otro lado, en el año 71 se construye el mausoleo de Daniel Alcides Carrión. Cuando se construye este mausoleo, se deja de lado esta fuente que estaba en el centro del Hospital 2 de Mayo. En el Hospital 2 de Mayo están actualmente las 2 esculturas de la fe y la esperanza. Desaparece esta fuente, se construye en el subsuelo el mausoleo a Alcides Carrión y la beneficencia entrega estas 2 esculturas y a partir de ese momento son como custodias de la tumba o la cripta de Daniel Alcides Carrión. Y hasta el día de hoy permanecen en el Hospital 2 de Mayo. Entonces ya se sabe la procedencia de estas esculturas. Ahora, estas esculturas son bien interesantes porque estas fotos son de Asunción, Paraguay. ¿Y por qué están aquí? ¿No? ¿Por qué están aquí? Bueno, en la investigación que pude realizar, tomé como principal referente esta fotografía. Verán,
Pronto se va a remodelar la Plaza Santa Ana, ¿no? O la Plaza Italia. En este proyecto, claro, está, por ejemplo, si se puede ver, ¿verdad? El cursor, aquí está la fuente de los tritones que ya ha sido restituida, ahora ya está completa. Pero también se ven jarrones a su alrededor, jarrones de fierro fundido. Y no solo eso, sino que hay una verja de fierro. Y todo un programa, tal vez arbóreo y tal vez de especies específicas de especies verdes, ¿no? Entonces, en este proyecto de remodelación de esta plaza, nos preguntamos qué figuras son las que están en esta portada. Se llega a ver estas dos esculturas, voy a hacer una ampliación. Hay dos esculturas en este acceso a la plaza. Y cuando hacemos un zoom, ahí están estas dos esculturas. Entonces, difícil interpretar qué esculturas son. Pero, les voy a ser bien franco, con un ojo ya después de haberme entrenado de comparar los catálogos de fundiciones con las esculturas que se ven en las fotografías, se puede identificar que pertenecían a dos modelos de esculturas. Por un lado está el otoño y por otro lado la primavera. ¿Cómo se puede dar indicio de eso? Porque en primer lugar, la escultura que está a la izquierda correspondiente al otoño tiene un paso adelantado. Lo segundo es que tiene un soporte en el lado izquierdo, que se puede ver incluso aquí. Por otro lado, la figura de primavera está erguida y esconde parcialmente el brazo derecho, a la vez que el brazo izquierdo lo tiene pegado al torso. Esos indicios tenían que ser confirmados y sobre todo saber si es que habían esculturas existentes de estas en otros lugares, porque se debe entender que estas esculturas eran hechas en masa, eran hechas industrialmente, o sea que en otras partes del mundo debería de haber estas esculturas. Y por eso coloqué las fotos de Asunción, Paraguay, porque ahí están los ejemplares de estas esculturas. Ahora, por otro lado, documentalmente se puede saber de que existían no solo dos esculturas, sino 4 esculturas, porque en un inventario de la Plaza de Santa Ana de 1892-93 se señala que hay 4 estatuas, y 4 estatuas que debería ser de fierro. El IT hace referencia a 4 estatuas de fierro. Bien, entonces, cuando se observa la correspondencia, sí, puede ser parcial, pero una vez que se corrobora con las piezas, ya tiene un poco más de sentido. Ahora, no solo con las piezas, sino también estas piezas, felizmente el municipio de Asunción las ha restaurado, ya las ha decapado, están pintadas verde, y al cerciorarnos de que efectivamente son las esculturas, el equipo de Prolima, de escultores, fue a sacarle réplicas. Entonces ya hay una recuperación estética, material y simbólica de estas esculturas. Ahora, es interesante, si nosotros pensamos que este es otoño, primavera y las otras dos esculturas faltan por hallar, pensaríamos que es verano e invierno. Pero no es así, ¿no? Ya vamos a ver más adelante. Eso resulta interesante. Pero Asunción tiene las 4 estaciones. ¿Ya? Y entonces se ha aprovechado para sacar esos modelos, porque o sea, no se va a sacar solamente 2. Incluso hay esculturas de tortugas y de ranas, que también forman parte de esta fundición, tienen el sello de la Fundición Baldón. ¿Y por qué se ha sacado estas esculturas? Porque probablemente en el Parque de la Exposición también existían estas esculturas. Así que aprovechar este viaje, aprovechar el material, aprovechar la oportunidad de que el municipio de Asunción aceptó esta colaboración, ¿no? Entonces aquí vemos al equipo de escultores, entre ellos está Davey Wong, es un capo, sobre todo haciendo modelos de gran parte de las esculturas que se han restaurado del centro histórico se le debe a su mano, ¿no? E incluso proyectos de monumentos que estaban en el tintero, se han quedado en el tintero de parte del municipio, él las elaboró, ¿no? Muy buen escultor. Bien, por otra parte, aquí vemos una imagen de cómo se sacan estos moldes, ¿no? Los detalles técnicos los saben ellos, probablemente sea con algún material plástico. Y es una lástima, creo que no incluí las esculturas colocadas de costado.
Es mi horror no haberla colocado, pero una vez que se ven las esculturas de costado, encajan perfectamente con las de las fotos. Entonces, error mío no haber colocado las esculturas de costado, pero sí hay una correlación, pues, 100% casi, ¿no? 99.9. Entonces ese es el caso de estas dos esculturas, ¿no? El caso de las esculturas del Parque de la Exposición. De estas ya hubo una ponencia, una conferencia muy extensa. Fue la primera que se hizo de estos ciclos de entregas de los monumentos. Y voy a resumirlo en algunas pautas, ¿no? Se sabe, gracias a los inventarios del Correo del Perú y el peruano, que las esculturas eran aproximadamente de unas 500. Ah, por cierto, no solamente de los diarios, sino también de las fotografías. Así como hemos visto la fotografía de la Plaza Italia, las fotografías que tiene el Mali del Parque de la Exposición fueron fundamentales, porque ahí se ve el interior del Parque de la Exposición, las esculturas que se colocaron en el Parque de la Exposición. De ellas se puede identificar 56 a 60 modelos, y estas es probable que se repliquen para la remodelación del Parque de la Exposición, que está pronto a iniciarse el siguiente año, el siguiente año, si mal no me equivoco. Entonces, basándonos en todos estos datos visuales, en todos estos datos documentales, se hizo un mapa de la ubicación de estas esculturas, de las cuales son aproximadamente 60. Y documentalmente existían en el interior 37 y en el exterior 435, o sea, casi 500, ¿no? Bueno, de estas 435, 100 eran vasos. Los vasos que se ven en el remate de cada uno de estos machones del perímetro del cerco. Bueno, pensemos en 400 si se quiere, ¿no? 400 esculturas de bulto, ¿no? Pero son bastantes. Bueno, por otro lado está el artículo, la investigación de la fuente Unanue. Esta la desarrolló Tania Pérez, que en paz descanse. Tania hizo una indagación muy interesante porque encontró el modelo de catálogo, otra escultura hecha en fundición en fundición inglesa de Handyside and Company, y se puede ver que, claro, la fuente está mutiladísima, ¿no? O sea, le falta el plato superior, el cuerpo superior, le faltan algunos detalles de la base, ornamentos florales, y lastimosamente ya no se conserva íntegra. Pero es interesante saber que existía esta fuente y de manera íntegra estuvo en la Plaza San Juan de Dios. La Plaza San Juan de Dios hoy día corresponde a donde está el Petizo, frente al Jirón Quilca, en la Plaza San Martín. Bueno, ahí estaba esta fuente, ¿no? Estaba rodeada de manzanas porque no existía en la Plaza San Martín en ese momento, ¿no? Hablamos de 1879, previo a la guerra. Ahora, esta fuente desaparece, la plazuela también desaparece, pero misteriosamente los registros fotográficos muestran el mismo modelo de esta fuente en el Observatorio Unanue, al frente. Entonces, no se puede afirmar categóricamente que es la misma escultura, que es la misma fuente, pero por la cercanía, por el modelo y la difícilmente redundancia que puede haber de estas piezas, se puede considerar que puede ser la misma, ¿no? Entonces, por esa razón y por estar al frente del Observatorio Meteorológico Unanue, Hipólito Unanue, es que le denominamos a esta fuente la fuente Unanue, ¿no? Entonces, esta pieza estuvo entre 1915 y 1929, como se puede apreciar en este plano de Lima es de 1924, aquí está el Observatorio Unanue, aquí está el jardín y este círculo corresponde a la fuente, y está al frente del Museo de Arte Italiano. Es decir, el Observatorio Unanue está donde hoy está construido el Palacio de Justicia, ¿no? Ahí estaba esta fuente. Entonces, después, en 1929, el municipio de Breña lo solicita, se le entrega, y hay una fotografía en el año 1972 en donde ya se observa mutilada. Entonces, entre el 29 al 72, por hurtos, por traslado de repente, o N razones, terminó desmembrada. Pero lo interesante es que en Huarochirí, por ejemplo, en San Mateo, Huanchor, existe un ejemplar completo. O, por ejemplo, en Puno, en Azángaro, también existe otro ejemplar. Entonces, siguiendo esta responsable tarea de sacar réplicas a los moldes de las esculturas originales, se va a hacer de esta también. Pero esto en realidad le correspondería al municipio de Breña, no le corresponde al municipio de Lima, porque claro, es su escultura.
Podría hacerse, pero no es ahorita una prioridad de ProLima, porque no es jurisdicción de ProLima. Entonces, para que se entienda, ¿no?, la dificultad a la que uno se enfrenta, quisiéramos restaurar, por ejemplo, el monumento a los caídos en el 41 de Jesús María, pero le corresponde a Jesús María. El de Manco Cápac, que está pintado de dorados y de esmalte, pero es de la Victoria, ¿no? Entonces, esta investigación otorga, da empuje o da, si se quiere, una motivación para hacer algo con ello, ¿no? Ahora, en Costa Rica también hay un ejemplar, en Chile también hay otro ejemplar. No por estar en Chile necesariamente ha sido robado en la guerra, así, pero hay ejemplares, sí, esculturas de fundición que estuvieron allí. Bien, ahora hay un par de esculturas que son Baco y Amazona. La Amazona que está aquí es interesante porque esta circuló en redes, esta fotografía. Claro, circuló en redes y al momento de dar con la foto original, uno puede ver con mayor resolución que esta figura está pintada y el despinte, no son manchas, el despinte deja ver el material del cual está hecho, oscuro, metálico. Entonces, si aparentemente es blanca, no lo es. Entonces, podría ser de bronce, podría ser de fierro fundido, tal vez. Entonces, pueden ser las observaciones preliminares. Ahora, cuando se hizo la indagación, claro, esta escultura se colocó en la Alameda del Tajamar. Ya no existe la Alameda del Tajamar, hay un pequeño vestíbulo nada más al costado de la Avenida Evitamiento que conecta el puente de piedra, es decir, el puente Trujillo, con el puente de Tacna o el puente Santa Rosa. En esta hilera hay una suerte de balcón, de repente lo han visto, que es una alusión o es una evocación a ese Tajamar que existía, que fue una obra de Leguía. Pero antes de eso, era una alameda solo de árboles. ¿Por qué se colocaron árboles? Porque en 1900, gobierno de Prado, por ejemplo, José Pardo, veía que se acumulaba demasiada basura, ¿no? Este era un muladar. Se acumulaba la basura no solo de Lima, sino también del RIMAC. Entonces, por eso se convirtió en una obra pública y a la cual se agregaron alrededor de 1910 estas dos esculturas, Baco y Amazona. Para este momento de la investigación no sabíamos que era Baco y Amazona. O sea, simplemente era una sola escultura que estaba en el Tajamar. Aquí podemos ver incluso un plano de 1880 en donde se puede ver la riel del ferrocarril Ancón. Y esta fue retirada para construir esta alameda, en donde se puede ver estos puntos, son del plano, a vista de plano, de la alameda del Tajamar. Bien, en fotografía se puede observar en esta vista del Valle del Rímac que lo correspondiente al Tajamar es esta zona. Sí, así es. Además, esto debe entenderse que no existía la avenida de Evitamiento, ¿no? Entonces, habían casas en la ribera del río, ¿no? Esta es una fotografía postal en donde se puede ver dos esculturas. Sí, yo sé que de pronto puede ser arriesgado decir que no se ven esas esculturas y que podrían ser manchas, pero esta es una y esta es otra. Bien, esta es en esta imagen, pero en otra ya es más legible. Esta es una escultura y aquí está la otra. Bien, entonces una de ellas corresponde a la Amazona que hemos visto. La otra no se sabe. Entonces, el mismo ejercicio de hace un momento, ver cuáles eran las esculturas de la Plaza Italia. Las dos que vimos eran otoño y primavera. Y las otras dos, como se puede ver en el detalle, lastimosamente no entraba en el encuadre, pero al hacer zoom al detalle, no salió. A ver, vamos a ver ese zoom. Ya, aquí están, estas dos esculturas. Una corresponde aparentemente a la Amazona que hemos visto. Y la otra es parecida posturalmente, pero no es exacta como la Amazona. Bien, al momento de comparar la Amazona de la Plaza Italia, esta es la Amazona de la Plaza Italia, con la Amazona del Tajamar, no solo es la escultura, sino también el pedestal. Se trasladó la escultura con el pedestal de la reja de la Plaza Italia y se trasladó a la mala, porque se puede observar que en la base no está la base, no tiene esta base.
que sí, o sea, acá sí se ve la base, pero aquí está básicamente enterrada, ¿no? Y puede resultar antiestética. Y además, observen cómo en este año, a pesar de que es una obra nueva, se ve tan deteriorada el pedestal como también la escultura. Entonces, claro, al momento de comparar con, bueno, ese es el detalle que les mencionaba, al comparar con una escultura de catálogo, se pudo constatar que efectivamente la Amazona tiene esta composición. Ahora, la otra escultura que sí corresponde posturalmente es la de Baco. Y principalmente por dos razones. Una, que el codo es un poco más adelantado. Además, en la pierna izquierda tiene una suerte de apoyo adicional y que vamos a ver que es un tronco de vid, como el modelo de la fundición. Aquí se puede ver. Entonces, claro, es el soporte de la vid y además el codo, y se puede observar el pliegue de su piel de león que tiene en el torso. Entonces todo esto hace compatible la comparación y la identificación. Ahora, lastimosamente no hay modelos en Sudamérica conocidos de Baco, tampoco de Amazona. En Inglaterra, por suerte, pude identificar esta escultura que sí es de la Fundición Baldón, pero estuvo a la venta en el año 2020 y se vendió y no se sabe dónde está. Entonces, pero es interesante porque una identificación precisa ahora hace posible de que si es que hay un hallazgo de estas esculturas en otra parte del mundo, ya se puede tal vez hacer lo posible para sacarle los moldes. Entonces ya está la identificación precisa. Ahora, la investigación acerca del monumento a San Martín, ya vamos terminando con esto. El monumento a San Martín originalmente estuvo ubicado en donde hoy está el monumento a Grau. Acá se puede ver el Paseo de los Héroes Navales, se puede ver la avenida Paseo Colón o la 9 de diciembre, acá al costado el Parque de la Exposición. Aquí otro ángulo de la escultura. Esta escultura permaneció entre 1906 y 1924. En 1924, en la época de Leguía, y también porque ya se había gestionado y se había inaugurado el monumento ecuestre de San Martín que está en su plaza, quedó desplazada y se trasladó esta a Barranco. Barranco solicitó a Leguía para que, bueno, se utilice esta escultura y se reutilice de una manera tal que se parta en dos y una parte se inaugura una plaza y la otra parte en el Paseo Sáenz Peña. Aquí en la derecha se puede ver la fotografía de la escultura ya mutilada, a la que se le ha sumado una base. Se ha mutilado la parte superior del obelisco, es decir, la parte de la Victoria, ¿no? Y permanece en una pequeña placita, que hoy día todavía subsiste esta placita, esta plaza que se ve aquí, que está en la intersección del Jirón Unión con la avenida Bolognesi en Barranco. De repente conocen el Chifa Unión, el Chifa Yun. Ya, bueno, en ese jirón, en ese cruce con la avenida Bolognesi hay un pequeño parquecito y allí está esta placita. Es más, todavía se conserva, se montó, bueno, es una pena, se ha montado el recuadro, pero para que se pueda apreciar este recuadro que he colocado es para enmarcar esta casa que se ve de fondo. Esta casa es la misma casa celeste azul que se ve en el fondo. O sea, todavía existe la misma casa después de 100 años. Bien, entonces, el municipio de Surco textualmente señala, ¿no? Que se estuvo buscando lo posible para que se vea bien esta nueva escultura, ¿no? Y señala, es decir, el nuevo traslado de esta escultura ya mutilada, ¿no? Y se señala, encargado de la construcción de la fuente monumental obsequiada por la colonia china, señor Marino Ribecki, quien no solo opinó, sino que presentó al señor de las casas, gran número, el señor de las casas es el alcalde, número de fotografías, aceptando este señor la supresión del ángel de la misericordia que coronaba el monumento a San Martín, donado por la familia Pérez Roca, a fin de que estuviese más en armonía con la índole de la concepción del donante, desapareciendo el aspecto funerario que tenía. Bien, esto es muy discutible porque en realidad el monumento comprendía la victoria. Se está atribuyendo de que no comprendía la victoria alada. Ahora, otro aspecto interesante es que se tilda de antiestética la victoria.
Y eso se va a repetir. Y es más, es uno de los argumentos por los cuales se retira esta escultura de aquí, de frente al Palacio de la Exposición. Se señala, ¿no? Ideamos, aprovechando del ángel que en forma antiartística coronaba el monumento a San Martín, trasladado a esta ciudad, a Barranco, la construcción de una pirámide en celebración del centenario de Ayacucho. Pirámide u obelisco, por si acaso. Pirámide también se le decía a un obelisco. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el lenguaje o la cultura visual del siglo XIX, en el tránsito al XX, el obelisco siempre estaba asociado a un tema post-mortem, a un tema funerario. Es más, tanto en Chile como en Brasil, o incluso el mismo Pedro Rosselló, que fue uno de los escultores del monumento a San Martín, hizo varios obeliscos en el cementerio Presbítero Maestro. O sea, el lenguaje de gloria funeraria era muy entendible para los escultores. Incluso había 3 obeliscos en el Paseo Colón. Aquí, por ejemplo, está uno que se colocó en la avenida Paseo Colón, y donde, anecdóticamente, lo comenté en la conferencia pasada, se iba a reemplazar por el monumento ecuestre a Sucre. Este obelisco representa a la gloria de Ayacucho. Entonces, es como repetir un poco la historia. Hacer un obelisco en homenaje a Ayacucho, pero en el nuevo municipio de Barranco, ¿no? Y el lenguaje de la Victoria alada, junto con el obelisco, también forma parte del lenguaje funerario. Pensemos en la Victoria alada que está en el Cementerio del Ángel, al frente del Cementerio del Presbítero Maestro, en medio de los dos. Y que por eso se llamó Cementerio del Ángel, por este ángel, ¿no? Por la asociación con esta figura. Además, esta escultura que está en Loreto, que también representa un hecho histórico mortuorio o de inmolación heroica. Por otra parte está el monumento que se celebró al desembarco de San Martín y a los fallecidos en la Independencia, en Paracas, o el obelisco a los soldados desconocidos que está actualmente en Chorrillos. Entonces, para que con estos argumentos visuales se entienda que el obelisco era una evocación más mortuoria, ¿no? Más que heroica, como se quería homenajear a San Martín. Por eso es que se traslada, digamos que cae el valor estético del monumento a San Martín. Ahora llegamos a esta escultura de Flora y Pomona que está actualmente en el Hotel El Pueblo, en Santa Clara. Esto fue detectado por patrimonialistas y también es conocido que en catálogo se vendía esta pieza. Lastimosamente el florero con las flores, el cesto con flores y frutos fue hurtado. La pieza simplemente se encontró en el Hotel El Pueblo y incompleta, ¿no? Ahora, esta imagen de catálogo no solo está en un catálogo de 1860, sino también en 1912. Este catálogo de 1912 es del mismo año donde se compra esta pieza. Ahora, en 1912, cerca de 1912, para empezar, en 1912 se coloca documentalmente esta escultura en la avenida 9 de diciembre. No existía la avenida Wilson, no existía la avenida El Sol, como se le conocía en ese momento. Entonces transcurren los años y en la década del 20 hacia el 30 Leguía amplía la avenida El Sol. Y lo que hace es aislar esta escultura y se vuelve una suerte de isla en medio de los cruces de los autos. Y eso hace de que incluso se reporten accidentes. Y por esa razón es que para la década del 30, del 35 al 40, esta escultura se retira. Y se retira sin paradero con desconocido hasta que se encuentra finalmente en el Hotel del Pueblo. Ahora, el tema es que en distintos posts o publicaciones de internet se habla sobre el conjunto de la abundancia. Pero es mucho más preciso, es Flora y Pomona específicamente porque su iconografía hace alusión a estas 2 diosas. Me explico. Las 3 diosas, la tríada de diosas, Ceres, Flora y Pomona, solían representarse en un trío. Y estas, incluso en este catálogo de venta, de fundición, están ofertadas de manera individual, claro, con otro modelo artístico, pero se puede leer Flora, Ceres y Pomona. Ahora, el atributo iconográfico de cada uno es bien distintivo, a tal punto que en el siglo XVII se sabía
que esta es una de las representaciones más conocidas y canónicas de Flora, Pomona y Ceres. Ceres solía tener, como diosa de la primavera y el verano, tenía las espigas. Por otro lado, Flora, diosa de los jardines, tenía las flores. Y por otro lado, Pomona o Cloris, en la mitología griega, era la diosa de la abundancia de los frutos. Entonces, las flores pertenecen a Flora y a Pomona le pertenecen los frutos. El cesto que nosotros vemos aquí es de flores y frutos, así que esa es su identificación iconográfica. Entonces, ese es el aporte de identificación precisa de esta investigación. Por otro lado, tenemos el monumento a Habich, que inicialmente se colocó en la plazuela San Agustín, aquí muy cerca, al frente de la iglesia. Aparte, hay un dato muy interesante que se encontró en una memoria y que se señala que el granito, la base original era de granito de Amancaes. ¿No? Ya lo habíamos mencionado en una conferencia anterior y en otras más, que estuvo en boga a principios del siglo XX el granito de Amancaes, que se extraía de las canteras de Amancaes. Ahora, esta obra fue encargada al arquitecto francés Gustave Varin. Eso, por ejemplo, no se sabía. Solo se hablaba del autor del diseño, que era Carlo Libero Valente, y el escultor Charles Perron, ¿no? Claro, ellos eran los autores, pero quien hace el pedestal y ordena su ensamble es el arquitecto Varin. Entonces, hay un dato también más preciso sobre esta obra. Conforme pasa el tiempo, cierto, hay una memoria acerca de la identificación precisa de los elementos que componen esta escultura. En primer lugar, la ciencia que guía con su antorcha a la juventud que está a los pies y que con deseo ardiente de amor y fe busca la ciencia, busca el conocimiento. Por otro lado está el león en la mano derecha, no se ve por la proyección, pero que simboliza la fuerza de la verdad y que vence y atemoriza la ignorancia. Entonces, ese es el programa iconográfico de la escultura y que gracias a esta memoria, pues ahora se sabe, ¿no? Ahora, por otro lado está que la Plaza San Agustín, por un tiempo de 20 años aproximadamente, se llamó Plaza Polonia, por el tema de procedencia de Habich. Habich fue el fundador de la Escuela de Ingenieros y su procedencia hizo de que la colonia polaca llame a esta Plaza Polonia, pero el nombre no llegó a pegar socialmente y hasta el día de hoy se llama San Agustín. Pero ¿qué sucede? Cuando esta escultura se traslada a los jardines de la Escuela de Ingeniería Agrícola, es decir, la Escuela de Agricultura, se cambia el nombre, bueno, retorna a ser San Agustín y el nuevo lugar a donde va se vuelve la Plaza Polonia, ¿no? Entonces, el Parque Polonia. Ahora, se elige el lugar donde está hoy este monumento frente a la ex Escuela de Agricultura porque allí funcionó el Cuerpo de Ingenieros de Minas. Entonces, esa es la razón por la que la escultura va allá, porque había una representación de ingenieros, de un gremio importante de ingenieros, y querían que la escultura fuera a ese lugar, porque allí funcionaba. Entonces, el monumento se traslada por esa razón y también el parque, se pide que el parque se llame Parque Polonia. Y es por eso la contradicción, que cuando uno visita la zona en Jesús María, el parque al frente del monumento se llama Habich y el parque donde está el monumento se llama Parque Polonia. Entonces debería ser un poco al revés. Pero bueno, así se superpusieron las voluntades o las iniciativas. Primero ya se había oficializado como Parque Polonia y luego se pide que los jardines o la antigua Plaza de la Agricultura que está al costado del monumento se llame Plaza Habich. Es un poco enredado, pero esto explica por qué hoy día ambos lugares tienen esos nombres. Vamos a la escultura El Minero. El Minero formó parte de un proyecto de mostrar digamos, los avances y los descubrimientos científicos sobre las minas, sobre las tierras y sobre la industria minera en general en el edificio del Ministerio de Fomento. Ahí se hizo la primera exposición de minería y para ilustrar, digamos, de manera didáctica, no solo se decoró el interior con motivos neoperuanos, sino también que se pidió al escultor Jorge Moreno que haga la escultura titulada El Minero. Entonces,
inaudito parece, pero no se conocía el nombre de esta escultora hasta la fecha. Siempre se hablaba sobre la escultura de El Minero, pero no había tampoco una noticia específica. Y además, esta obra es encargada a Moreno porque era uno de los egresados de la Escuela de Bellas Artes y para Leguía era fundamental mostrar los progresos de su institución, la institución que, si bien se inauguró en el gobierno de Pardo, era para él mostrar los avances de los primeros egresados de la Escuela de Bellas Artes. Bien, entonces por eso es que se coloca en esta exposición. No es una escultura conmemorativa, no es una, digamos, una escultura ornamental, sino más bien es una escultura didáctica. Y esto es bien interesante porque no es común este tipo de simbolismo entre las esculturas públicas. Ahora, la escultura en la década del 40 se coloca en el exterior del Ministerio de Fomento. Y una vez que el Ministerio de Fomento se traslada durante el gobierno de Velasco a San Borja, años después, en la década del 70 hacia el 80 aproximadamente, la escultura también se traslada. Es decir, el Ministerio de Minas, que funcionaba en el Ministerio de Fomento, la Secretaría de Minas, perdón, todavía no era Ministerio de Minas, la Secretaría de Minas, que funcionaba en el Ministerio de Fomento, una vez que se independiza y se vuelve un ministerio y se va a San Borja, se lleva consigo la escultura. Y por eso es que está hasta el día de hoy allí. Hay que hacer una precisión con el monumento a Manco Cápac. El monumento a Manco Cápac, por tradición oral, se ha dicho de que apunta hacia el mar, hacia el sol, hacia Japón. Y esto, aunque parezca poco creíble, en realidad sí tiene bastante sentido. Al momento de hacer la indagación, al momento de encontrar cuál fue la maqueta ganadora de David Lozano, se puede observar que el Inca está apuntando al cielo. Ahora, en la memoria de esta escultura se señala que, según el proyecto, la estatua Manco Cápac será hecha de bronce, etcétera, etcétera, cuya parte superior remata en una mazorca de maíz y llevará en alto la mano derecha en actitud de señalar con ella el sol. Entonces, claro, corresponde a la descripción de la maqueta ganadora y esa debería ser la escultura que debió haberse realizado, pero no fue así. A último momento, incluso, hay un dato principal, bueno, acá se ve la inauguración, hay un error, es en 1926, en la inauguración de esta escultura. Cuando uno observa el plano de 1924, y esta división de la pantalla no permite ver, pero no sé si observan que es una imagen de una persona señalando hacia arriba. El monumento para el año 1924 todavía seguía siendo el modelo apuntando hacia el sol, es decir, apuntando hacia arriba. Pero cuando se inaugura, apunta hacia esta avenida, la avenida Grau. Debe entenderse que el monumento se inaugura en el cruce de la avenida Abancay y Manco Cápac, no en la plaza Manco Cápac. Entonces, apunta hacia dirección oeste. Claro, si es que uno hace la exacta correlación entre el país Perú y Japón, no va a dar exactamente al Japón, me explico, va a dar de repente a Australia, no lo sé. Pero es interesante porque hay una alusión al sol, hay una alusión al mar, hay una alusión a Japón simbólica y que es parte de los cambios de último momento que se realizó la escultura que originalmente iba a apuntar al sol hacia arriba. Entonces esta tradición oral tiene aparentemente sustento, ¿no? Entonces sí, se sugiere que es probable, ¿no? Y esta es la última escultura de la cual voy a hablar, y hay muchas más todavía, pero para terminar esta exposición, la escultura de José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Es interesante. Carmen McEvoy, durante la pandemia, habló acerca de cómo Sánchez Carrión no había recibido homenajes, un monumento, pero sí había tenido un monumento, ¿no? En la época de Velasco Alvarado se hace la iniciativa de que se construya un monumento, se levanta un monumento a Faustino Sánchez Carrión. Ahora, gracias a la referencia que me ofreció un buen amigo llamado Daniel Tipián. Daniel Tipián es un ingeniero muy apasionado sobre la historia de Lima. Él me compartió esta foto y para mí fue mucha sorpresa porque yo no sabía que una escultura estaba ubicada en el Paseo de los Héroes Navales. Se puede incluso observar el Palacio de Justicia al fondo. Donde está hoy día Las Llamas y la Yunta, ahí estaba esa escultura. Y esta escultura es la que corresponde a Sánchez Carrión. Ahora, gracias a la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú,
que se estableció durante el gobierno de Velasco, ¿no? Incluso encabezada por Tauro del Pino, asesorada por Marta Hildebrand, etcétera, por, digamos, Pons Muso, importantes intelectuales. Gracias a eso es que todos los proyectos patrióticos, de monumentos, de calles, fueron publicados en esta enorme colección de más o menos 60 tomos. Bueno, en uno de ellos habla acerca de cuál fue la intención de hacer homenaje a Carrión. Y es que no se había hecho un homenaje a la principal figura que dio forma a la Constitución. O sea, escribir una Constitución es saber de que tienes principios republicanos, un principio de representación de la ciudadanía y cambiar de un sistema a otro, como era el virreinal, al republicano. Entonces, esa noción clara también del sistema judicial, que ya no iba a ser el mismo del virreinato, hace de que sea colocada esta escultura al frente del Palacio de Justicia. Entonces, por esa razón hay ese vínculo, ¿no?, de este espacio al frente del Palacio en el Paseo de los Héroes Navales. Ahora, sobre la iconografía de Sánchez Carrión, no hay ningún retrato del Solitario de Sayán, excepto este dibujo que se ve en la parte superior izquierda, que fue hecha por Álvaro Núñez. Álvaro Núñez era el hijo de Teodoro Núñez Ureta, el acuarelista arequipeño. Bien, él conoce a uno de los hijos de Sánchez Carrión, muy anciano, y Porras Barrenechea, en una semblanza a Carrión, incluye este dibujo hecho por Jorge Holguín de la Valle, me he confundido. Núñez Álvaro es el que hace la imagen de la derecha. Bien, hay una pequeña enmienda que hago. Jorge Holguín de la Valle es el dibujante que, basado en el relato del hijo de José Faustino Sánchez Carrión, le dice lo siguiente: su rostro, cuya frente y mirada recordaban las del padre, según tradición familiar. Es decir, el dibujo que hizo Holguín de la Valle sí se parecía tanto al hijo como al padre. Entonces, la única referencia similar o que podría afiliar, digamos, de manera legítima a lo que podría ser la apariencia de Sánchez Carrión. Ahora, se hicieron después muchas imágenes y muchas de ellas pues, son arbitrarias, ¿no? Pero hay un poco las entradas, tal vez el retrato de Salinas, no sé el nombre porque es un retrato anónimo que está en el CEM, el Centro de Estudios Históricos Militares, evoca a ese retrato, pero si es que se intenta hacer una imagen de Sánchez Carrión, probablemente esta sería la imagen raíz, ¿no?, o la matriz. Ahora, se convocó a un concurso y este concurso nadie lo ganó, ¿no? La escultura para Sánchez Carrión nadie la ganó y por esa razón se eligió a dedo directamente al director del entonces director de la Escuela de Bellas Artes, que era Juan Manuel Ugarte Lespuru. Ugarte Lespuru prepara un boceto y es ese boceto que vemos a la derecha, ¿no? Y consistía en una especie de templete con una columna y finalmente la figura de Sánchez Carrión. Y en una entrevista de Pedro Jurinovich, que es una entrevista que forma parte de una biografía de Juan Manuel Ugarte Lespuru, señala, ¿no?, un poco requintando el Lespuru, dice: debió erigirse en el centro del Paseo de la República, en el centro, no a un costado como está, frente al Palacio de Justicia. Proyecté un templete que se elevaría sobre la fuente, etcétera, pero acá en la siguiente cita, columna de 14 metros incluso. Y le preguntó, ¿no?, Pedro Jurinovich, ¿y qué pasó con ese boceto, con ese monumento, ¿no? Lo que ocurre en nuestra criolla mentalidad me lo redujeron. O sea, básicamente le recortaron el presupuesto y solo pudo hacer una escultura simple. Y después la colocaron en el extremo del paseo de espaldas al edificio RIMAC, donde estuvo algún tiempo. Y claro, efectivamente, entre el 79 y el 84 aproximadamente estuvo esa escultura. Ahora he colocado esta imagen de referencia porque también en su momento el monumento a Grau se iba a colocar al frente del Palacio de Justicia. Bueno, coloco esta referencia porque me parece anecdótico y se ha querido colocar siempre una escultura que abra la perspectiva del Palacio de Justicia, pero nunca se concretó. Bien, ahora, lo interesante es que una vez que cae el gobierno de Velasco Alvarado, la Marina reutiliza el pedestal y le coloca su escudo y le coloca una placa
y claro, haciendo una alusión a los héroes navales. Se sabe, tanto por tradición oral como también esto en la historia, que las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Velasco Alvarado tuvieron una relación tensa con la Marina. Entonces tal vez esta sea una respuesta de la Marina frente a una escultura que hizo el gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? Es más, en la famosa huelga de la policía, donde hubo desbandes terribles que fueron algunos provocados aparentemente por el APRA, esto se ve en videos cómo bombardean a la gente, gasean a la gente, y en medio está en la escultura de Sánchez Carrión. Y bueno, actualmente está en el Congreso de la República, en la espalda, en el jardín de la espalda, y se ha tratado de imitar al pedestal. Bien, entonces estos son algunos alcances, algunos hallazgos del libro. Aquí se puede ver en qué se basó el escultor Ugarte Lespuro, escultor y pintor. Ugarte Lespuro se basó en la primera escultura de Bolívar. Es curioso, bueno, anecdótico, que la figura digamos, un republicano tome como base, decir, que sustente la división de poderes, se sustente en la imagen de Bolívar, ¿no? Bueno, curioso. Y bueno, también a Ugarte Lespuro le dijeron que pinte a Sánchez Carrión, y hay un retrato conocido de él que está en el Museo de Pueblo Libre. Ahora sí. Entonces, con todo esto, yo reitero mi agradecimiento no solo a ustedes, público presente, sino también a ProLima, a todo el equipo de restauradores, arquitectos, a todos los que con su grano de arena también pienso en urbanistas, en periodistas que forman parte de el área de difusión, que están aquí presentes también haciendo el récord o la grabación de esta conferencia, de esta serie de conferencias. A todos han puesto un grano de arena para que este proyecto siga adelante y haya tenido esta conclusión, esta feliz conclusión que muy pocas veces unos proyectos editoriales llegan a materializarse, muchos quedan en el tintero. Entonces, pues nada, de una manera contundente les puedo decir que se ha terminado el trabajo, y les puedo compartir este QR, porque con este QR pueden acceder ya a la colección completa. Ya está colgada toda la colección, si quieren pueden tomarle fotografía. Esto seguramente va a estar grabado. También para los que vean este video en línea, pues este es el QR que los va a redireccionar directamente a la descarga de los PDF de los 5 volúmenes. Eso es. Yo quedo predispuesto a absolver cualquier duda. Agradezco muchísimo su atención y es todo lo que tengo que decir ahora. Gracias.